Buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio que nos permite la Dirección General del Deporte Universitario sobre lesiones deportivas. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Jennifer González Nájera, que es residente de segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, la cual tratará con nosotros el tema de lesiones meniscales. Bienvenida, doctora. Muy buenos días. Gracias, doctora. Muy buenos días a todos. Voy a compartir la pantalla para iniciar con el tema. Y bueno, como ya lo mencionó la doctora Cristina, entonces el día de hoy vamos a ver este tema de lesiones meniscales. Primero que nada, hay que hablar un poquito de la anatomía de los meniscos. ¿Qué son los meniscos? Los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas que estos se van a adherir tanto a la cara anterior como a la posterior de la meseta tibial. Estos meniscos tienen una forma de cuña y tienen superficies superiores cóncavas y sus superficies inferiores van a ser convexas. El menisco, bueno, tenemos dos meniscos, el menisco lateral y el menisco medial. El menisco lateral va a cubrir aproximadamente el 70% de nuestra meseta tibial, y nuestro menisco medial cubre aproximadamente el 50%. Entonces, nuestro menisco medial tiene una forma de C, mide aproximadamente de 4 a 5 centímetros, y nuestro menisco lateral va a tener una forma semicircular. Este mide aproximadamente de 3 a 4 centímetros. Ambos de ancho miden aproximadamente 3 centímetros y los dos los podemos dividir en tres partes. El cuerno anterior, el cuerpo del menisco y el cuerno posterior. ¿Por qué están compuestos nuestros meniscos? Bueno, el 70% del menisco va a estar compuesto por agua, el 30% está compuesto por una materia orgánica. De este 30%, el 75% de la materia orgánica va a ser colágeno, que tenemos diferentes tipos de colágeno en el menisco, y el 25% van a ser otros tipos de materia orgánica, como son los proteoglicanos. Entonces, vimos que tiene colágeno nuestro menisco, que van a ser aquí en esta imagen ilustrativa, estos como conitos. Entonces, este colágeno, que es colágeno tipo 1, nos va a proporcionar la fuerza al menisco para resistir cargas y prevenir la extrusión del menisco. Y aparte tenemos una fibra que se llama la fibra radial, que esta se va a interponer perpendicularmente entre los haces del colágeno y juntos van a formar una red. Esta red nos va a ayudar a proporcionar el soporte estructural al menisco. ¿Cómo está nutrido nuestro menisco? Bueno, tenemos un plexo, que es este de aquí, que se llama plexo parameniscal. Estos son pequeños vasitos, pero este plexo solamente va a nutrir de sangre la periferia de nuestro menisco. La región medial, por así decirlo, o la región interna, es avascular, o sea que no tiene ningún vasito que nos nutra de sangre. Entonces, en nuestro menisco tenemos zona vascular y zona vascular, que lo podemos dividir en tres zonas: rojo-rojo, blanco-rojo y blanco-blanco. En la zona rojo-rojo, que se encuentra en la periferia, es donde nacen o empiezan nuestros vasitos sanguíneos. Entonces, esta zona rojo-rojo va a ser muy rica en vascularización y también va a tener terminaciones nerviosas. Si llega a haber una lesión en esta parte rojo-rojo del menisco, vamos a tener una muy buena cicatrización.
La siguiente partecita del menisco es la zona blanco-rojo, que aquí pues ya tenemos la unión vascular con la unión avascular. Y aquí es la terminación de los vasitos sanguíneos. También tenemos algunos nervios. Y esta zona, si se llega a lesionar, puede haber todavía una buena cicatrización, pero mayormente en pacientes jóvenes. Y la última zona que tenemos es la zona blanco-blanco. Aquí es una zona vascular, o sea, ya no tenemos ningún vasito y ya no tenemos tampoco terminaciones nerviosas. Aquí, si el menisco se llega a lesionar en esta zona, el pronóstico de cicatrización va a ser muy malo, puede haber una cicatrización muy, muy escasa. En cuanto a la incidencia de estas lesiones meniscales, se dice que son del 61 al 70 personas por cada 1000 personas al año, esto en la población general. Pero en poblaciones jóvenes y que son físicamente activas, la incidencia es un poquito menor, es de 8.2 personas por cada 1000 personas, esto al año. Y bueno, las lesiones meniscales se pueden dar en una variedad de deportes, pero son muchísimo más frecuentes en el fútbol soccer, en fútbol americano, en baloncesto y también en la lucha libre. Y hay que tener en cuenta que estas lesiones meniscales también se van a asociar a los desgarros del ligamento cruzado anterior y a las fracturas de la meseta tibial. En cuanto a la epidemiología de estas lesiones meniscales, si comparamos las lesiones del menisco medial versus el menisco lateral, nos podemos dar cuenta que el menisco medial tiene 2 a 3 veces más probabilidad de lesionarse. Pero si tenemos algún desgarro agudo o un desgarro crónico del ligamento cruzado anterior, entonces hay una mayor proporción de lesiones de menisco lateral. Esto solamente si tenemos los desgarros del ligamento cruzado anterior. Y bueno, como en muchas enfermedades y en muchas lesiones, pues en esta también tenemos factores de riesgo. Aquí tenemos factores de riesgo tanto modificables como no modificables. En cuanto a los modificables, tenemos el nivel de actividad física. Se ha visto que hay una relación entre la lesión de meniscos con el aumento de actividad física. Y también hay una relación con el índice de masa corporal. O sea, si tenemos más índice de masa corporal, si ya estamos en una obesidad o en una obesidad mórbida, pues se relaciona este mayor índice de masa corporal con la extrusión del menisco medial principalmente. Y tenemos también factores de riesgo no modificables, como puede ser la edad y el género. En cuanto a la edad, la prevalencia de una lesión de meniscos va a aumentar con los años y se realizó un estudio donde los investigadores encontraron que en poblaciones de 50 a 90 años los desgarros de menisco se presentaban en un 31%. Y también lo compararon con poblaciones más jóvenes, donde estos desgarros solamente se presentaban en 3.6% de las poblaciones más jóvenes. En cuanto al género, igual en un estudio con atletas universitarios, los investigadores se dieron cuenta que para un mismo deporte donde era comparable por género, o sea que, por ejemplo, fútbol, que hay tanto de hombres como de mujeres, aquí se dieron cuenta que los atletas masculinos tenían más propensión a tener alguna lesión de menisco que las atletas mujeres. En cuanto al mecanismo de lesión, bueno,
es que nos vamos a lesionar. Mayormente, el mecanismo de lesión es una rotación de la rodilla con el miembro inferior en apoyo y semiflexionado. Entonces, sucede esta rotación y va a haber un rebote del cóndilo femoral. Y bueno, el rebote del cóndilo femoral se va a apoyar sobre el perímetro medial del menisco y aquí se va a ejercer un cizallamiento. Y este mecanismo de lesión se da principalmente en las rupturas longitudinales y en las transversales de menisco. Ahorita más adelante vamos a ver cómo son estas rupturas. Como las rupturas longitudinales son las más frecuentes, entonces este mecanismo de lesión es el más frecuente. También se puede lesionar el menisco si tenemos algún trauma importante en la rodilla y tenemos algo que igual se puede llegar a presentar en estas lesiones que se llama la tríada de O'Donoghue, que aquí en esta vamos a tener una ruptura del menisco medial, también va a haber una ruptura del ligamento ligamento colateral medial y, que sería este, y una ruptura del ligamento cruzado anterior. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, ¿cómo es que nos van a diagnosticar una lesión meniscal? Principalmente los pacientes refieren dolor en la línea articular de la rodilla, tienen una sensación de bloqueo, o sea, como que no pueden estirar bien la rodilla. Puede haber también chasquidos, al mover la rodilla. Y algunos pacientes pueden presentarse con un derrame intraarticular, o sea, la rodilla se ve como muy, muy inflamada. En cuanto a la exploración física, siempre nos deben de checar qué sensibilidad tenemos en la línea articular. Tenemos que ver los rangos de movimiento, si podemos flexionar, extender bien la rodilla. Y también nos van a realizar diferentes pruebas especiales para ver si tenemos alguna lesión en estos meniscos. Por ejemplo, aquí una que les puse es esta, que es el test de Apley, y que aquí con esta maniobra podemos demostrar si está lesionado o no el menisco. Entonces, al paciente lo vamos a poner acostadito, boca abajo, y vamos a rotar, digamos, el tobillo para, si lo rotamos medialmente, podemos ver la integridad del menisco lateral, y si lo rotamos lateralmente, o sea, hacia afuera, podemos ver la integridad del menisco medial. Igual tenemos aquí otra prueba, que es el test de McMurray. Y bueno, con esta, si tenemos lesión del menisco medial, puede haber un chasquido que se pueda oír o que nosotros lo podemos palpar. Y el paciente nos puede decir que le dolió cuando hacemos una rotación para afuera o rotación lateral. Y si tenemos lesionado el menisco lateral, igual va a haber un chasquido palpable o audible. Y para el menisco lateral va a haber dolor si hacemos una rotación medial o para adentro. Y bueno, en sí, para confirmar el diagnóstico, lo vamos a confirmar con una imagen de resonancia magnética. Aquí pues vamos a tener algunos criterios para esto. Puede haber una distorsión del menisco, esto si no tenemos una cirugía previa de menisco. Y también esta imagen se debe de presentar en 2 o más cortes de la imagen. Entonces, los desgarros más frecuentes que vamos a encontrar van a ser los desgarros del cuerno posterior del menisco medial. Y en los pacientes más jóvenes con una lesión aguda, los desgarros más frecuentes van a ser los de menisco lateral.
Entonces, vamos a tener diferentes tipos de desgarros, como ya habíamos comentado. Uno de ellos va a ser el desgarro horizontal, que vemos aquí con las flechitas, o también lo podemos ver aquí. Que se va a extender, este desgarro se va a extender hasta la periferia y nos va a dividir el menisco en dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior. Regularmente este menisco se va a presentar en pacientes mayores de 40 años, no necesariamente con un traumatismo y casi siempre se presenta en pacientes que tienen enfermedades articulares que son degenerativas. Otro tipo que tenemos es el desgarro longitudinal, que aquí podemos ver, y aquí también con este modelo. Este igual nos va a dividir al menisco en dos mitades, pero este nos lo va a dividir en la mitad central y en la mitad periférica. Este es el que se da con mayor frecuencia en pacientes jóvenes y se da después de tener un traumatismo en la rodilla. Después tenemos, el otro tipo que tenemos es el desgarro radial, lo vemos aquí, lo vemos acá. Y principalmente este desgarro nos va a afectar la fuerza del menisco. Y con esta pérdida de la fuerza vamos a tener una pérdida de la función y también una posible extrusión, o sea, que se salga el menisco. Y bueno, lo importante de este desgarro es que se encuentra dentro de la zona blanca, o sea, donde no tenemos vascularización. Entonces, estos desgarros es muy difícil que lleguen a sanar. También podemos tener desgarros complejos. ¿Qué quiere decir esto? Que es una combinación de varios componentes. Pueden ser, como ya vimos, los tipos, pueden ser componentes radiales, componentes horizontales o longitudinales. Y aquí, por ejemplo, esta imagen que vemos aquí es un desgarro longitudinal con uno horizontal. Puede que lleguemos a encontrar los tres, radiales, horizontales y longitudinales, o con que encontremos dos, ya se estaría clasificando como un desgarro complejo. Y en cuanto al tratamiento de las lesiones meniscales, pues va a depender de muchas cosas. Y nuestro tratamiento, bueno, el tratamiento puede ser no quirúrgico y quirúrgico. ¿De qué depende? Va a depender de la edad de nuestro paciente, el nivel de actividad física que tenga nuestro paciente, cuál es la ubicación del desgarro, como lo vimos anteriormente, si es en la zona rojo-rojo, rojo-blanco o blanco-blanco, cuál es el tipo de lesión, que es lo que vimos apenitas, de si es horizontal, radial, longitudinal, cuál es nuestra calidad del tejido lesionado y si tiene algunas lesiones asociadas, que igual como ya lo había comentado, que algunos se pueden asociar con lesiones del ligamento cruzado anterior. Entonces, dependiendo de todo esto, se puede decidir si el tratamiento va a ser quirúrgico o conservador, que sería el no quirúrgico. Pero para el tratamiento quirúrgico existen indicaciones para la reparación de estos meniscos. Entonces podemos tener cualquiera de estas, como pueden ser un desgarro mayor de 1 centímetro y menor de 4 centímetros de longitud. Si tenemos desgarros en la zona roja, es indicación para la reparación quirúrgica, porque pues en esta zona se asegura que el menisco va a cicatrizar bien. También otra indicación es si existen desgarros horizontales. También si el paciente tiene menos de 40 años. Si tenemos desgarros agudos, o sea, menores de 6 semanas, igual es indicación para la reparación porque va a tener buen pronóstico.
Y también otro es que si ya tuvimos una lesión de ligamento cruzado anterior y lo reconstruyeron, también es indicación para la reparación de meniscos. Y eso sería todo. Muy bien, doctora, muchas gracias. Es un tema muy interesante y muy frecuente en nuestra población. Además, mucha gente cree que cualquier dolor de rodilla es un dolor de menisco y sabemos que no. Hay muchas estructuras en la rodilla que pueden lesionarse, no solamente los meniscos. Doctora, ¿por qué cuando hay lesión del ligamento cruzado anterior hay lesión del menisco lateral? Porque es el que encontramos como más cerca de, o sea, en la anatomía es el que se encuentra más, el menisco lateral se encuentra más cerca de ese ligamento. Entonces, cuando existe el trauma, igual podemos llegar a lesionar. Sí, también se dice que porque cuando hay lesiones del ligamento cruzado anterior, pues hay más inestabilidad en la rodilla, ¿no? Y entonces también puede ser susceptible. Eh, en cuanto a factores de riesgo, mencionó el índice de masa corporal, la actividad física. ¿Qué nos dice de la alineación de las rodillas? También es un factor de riesgo, principalmente tener las rodillas en valgo. Esta alineación es tanto factor de riesgo como para lesión meniscal, como para lesión de ligamentos. Entonces, principalmente es el en valgo. Y es decir, que si las rodillas no están bien alineadas, la Alineadas. carga sobre los meniscos pues va a ser diferente, ¿no? Y eso va a ser este, un factor para que estos se empiecen a desgastar y haya algún tipo de desgarro. El tratamiento para una lesión de menisco es una urgencia. No, no, toda la bibliografía le menciona que no, no es una urgencia, pero sí es muy importante atenderlo a tiempo. Por ejemplo, aquí como tenemos la indicación de reparación, menos de 6 semanas, porque si no lo atendemos a tiempo, o sea, si ya se nos convierte en algo crónico, algo mayor de 6 semanas, entonces podemos tener otra complicación, que aquí sería la osteoartrosis de rodilla. Entonces, siempre, no es urgencia, pero sí atenderlo en agudo, menos de 6 semanas. Sí, es correcto. Solamente es urgencia cuando se desprende un fragmento del menisco que pueda, como dicen, trabar la rodilla y que no haya una flexión o una extensión completa. Y como dice, se tiene que reparar más o menos en un tiempo adecuado, menos de 6 semanas, porque si no empieza a haber degeneración del cartílago articular y esto nos puede ocasionar una osteoartrosis de rodilla. ¿Cómo se reparan? ¿Se quitan los meniscos totalmente? ¿Se quitan fragmentos? ¿Se suturan? ¿Qué sabe de esto, doctor? Ok. Si tenemos una lesión en la zona blanca, aquí como sabemos que el menisco no va a cicatrizar, entonces se corta, por así decirlo, el menisco. Si tenemos una lesión en las zonas que sabemos que tienen muy buena cicatrización o que tienen por lo menos buen pronóstico de cicatrización, la reparación va a ser suturarlo. Pero eso solamente si, dejarlo muy en claro, solamente si sabemos que está en una zona que va a poder cicatrizar y que va a cicatrizar bien. Ok, hay muchas recomendaciones siempre de la gente, ¿no? Cuando se lesionan y se lesionan los meniscos, que tomen a lo mejor algún colágena, glucosamina,
¿Hay algo de esto que pueda servir para regenerar los meniscos? No, la verdad es que no. Estos como suplementos o medicamentos no nos van a ayudar para reparar o regenerar los meniscos. Solamente ya cuando exista pues la lesión, pues sí, se tendría que reparar quirúrgicamente o a lo mejor quitar el pedacito que se lesionó, pero no, no hay ningún medicamento y no hay ningún suplemento que nos pueda ayudar a la regeneración. Sí, es correcto. Siempre la gente recomienda muchas cosas, ¿no? Y en especial para la rodilla, porque es una lesión muy frecuente. Entonces siempre les dicen, tómate esto, haz aquello, ponte una pomada, pero realmente no penetran las pomadas hasta donde deberían para disminuir el dolor y la inflamación. Y bueno, no reparan, no existe hasta la fecha ningún medicamento, ningún suplemento que repare los meniscos como tales. Antes se usaba mucho, sobre todo en algunos equipos de fútbol, como quitarle los meniscos a los jugadores antes de que les dieran problemas. Pero, ¿qué pasaba con estos jugadores, doctor? Pues podrían tener alguna artrosis, ¿no? Osteoartrosis de la rodilla. Y pues si ya no tenemos esto, o sea, los meniscos son como una protección, por así decirlo. Entonces, si ya no tenemos esta protección, entonces lo que pasaba, roza hueso con hueso. Y entonces aquí más degeneración, más dolor y más problemas, ¿no? A la hora de tener todo, bueno, tratar de tener todos los movimientos, los arcos de movimiento de la rodilla. Sí, Entonces, es en lugar correcto. de beneficiarlos, pues, pues los perjudicaban. Como usted dice, la parte, digamos, proximal es cóncava y la parte distal es convexa, y esto es como para que haya una mejor congruencia del fémur sobre la tibia. Uh-huh. Amortiguan y mejoran la congruencia para la flexión y la extensión. Entonces, cuando los retiran, o se usaba retirarlos, pues ahora hemos visto, después de muchos años, las artrosis tan importantes de rodilla que existen en estos deportistas, pues que les quitaban los meniscos. Por eso ahora se dice que, y se hace, lo mínimo que les puedas quitar del menisco, solamente en la zona lesionada, y si los puedes suturar, es mucho mejor. Siempre preservar la integridad de los meniscos va a hacer que preserves la integridad de la rodilla. ¿Algún tipo de actividad o de ejercicio que debamos hacer para prevenir estas lesiones? Bueno, en sí sería fortalecimiento de cuádriceps. Hay muchos ejercicios descritos en la literatura para prevenir la lesión y para ya después de la lesión. Algunos son como, podemos hacer ejercicios isométricos, donde podemos tener la contracción por 5 segundos y después un reposo igual de 5 segundos. También podemos hacer algunas sentadillas. Esto en la literatura lo más mencionado es que se hagan sentadillas asistidas en la pared. Y igual, primero empezar con nuestro propio peso, después poco a poco ir poniendo un peso extra. También otro de los ejercicios podría ser extensión de la pierna. Esto acostado, igual lo mismo, primero con nuestro propio peso, después podemos aumentar un poco de peso. Y otro de los ejercicios también puede ser sentados en el borde de una silla o de una mesa, hacer extensión de rodillas. Igual, como los otros, empezar sin peso y poco a poco ir progresando a poner peso o a lo mejor unas ligas de resistencia. Estos son como los más mencionados en la literatura. O sea, un fortalecimiento integral del cuádriceps, Sí, lo que nos daría protección para lesiones, sí, así, ¿correcto? así es, doctora. Ok, y ¿alguna recomendación extra para
prevenir lesiones de menisco? No, pues más que nada sería eso, tener una fuerza muscular en cuádriceps y con eso es mayormente la prevención de la lesión de meniscos. Como mencionó, hay algunos deportes que son más susceptibles para que aparezcan estas lesiones. Nos dijo del soccer, fútbol americano, el básquetbol. ¿Qué nos dice del levantamiento de pesas, la halterofilia? ¿Cree que es también de riesgo? Sí, también puede ser de riesgo, si no tenemos, al levantar la pesa, si no tenemos una buena alineación de las piernas, una buena alineación en las rodillas, entonces podemos llegar a lesionar alguno de los meniscos y pues también ahí, junto con los meniscos, poder lesionar algún ligamento. Claro, y también la posición que hacen, ¿no? Al hacer el envión, todo esto, la sentadilla completa hace que haya mayor superficie de contacto y por ende mayor desgaste y más susceptibilidad de lesión. Entonces sí hay deportes que son de más riesgo para la lesión de menisco, no, sin embargo, como mencionó usted, que bueno, un buen fortalecimiento, una alineación adecuada, pues nos va a ayudar a disminuir esta incidencia de lesiones. No sé, doctor, ¿algún comentario extra para terminar nuestra plática? No, pero creo que ya todo lo más importante ya lo dijimos, ya lo mencionamos, y pues solamente tratar de prevenir para no llegar después a tener que reparar meniscos o ligamentos. Sí, otra cosa importante también es que pues se atiendan con un médico capacitado. Estas lesiones se operan hoy en día 100% por cirugía artroscópica. Ya no se abren las rodillas como antes de que se hacían unas cirugías muy grandes en la rodilla, ahora son por pequeños accesos y se hacen a través de una cámara y de ahí se reparan, se suturan los meniscos y realmente los pacientes evolucionan muy bien rápidamente. Prácticamente, si no se suturaron, pueden apoyar al día siguiente de la cirugía, empezar la movilización y regresar a su deporte pues entre 4 a 6 semanas después de la cirugía. Realmente se ha avanzado muchísimo en las técnicas quirúrgicas y el pronóstico es muy bueno cuando se operan este tipo de lesiones. Sí, Pues muchísimas gracias, doctora, se lo agradezco mucho y agradecemos a todo el público que nos está viendo y escuchando. Nos esperamos la próxima semana con un tema igualmente de mucho interés. Damos las gracias a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias.